Es una bendición verlos, hermanos. Hermanos, hoy tenemos un estudio muy interesante. No sé si me ayudas, Betsy, a poner la primera diapositiva. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la oración del Señor Jesús, pero nos vamos a enfatizar en esta expresión: Señor, haz lo que tú quieres hacer. Señor, haz lo que tú quieres hacer. Es otra manera de decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi vida. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Se trabó. Bueno, mi tío Rubén se varios trabó. testimonios, me sorprendí al ver Ahí va. que pues lo han visto ya algunos cientos de personas, ese culto que tuvimos de testimonio, de adoración. Realmente sorprendido, pero sé que el Señor va a hacer mucho más de lo que nosotros nos alcanzamos a imaginar en ese momento. Pero esto lo comento, hermanos, porque también algo está ocurriendo. Varios de ustedes me han dicho cuando me he encontrado: ay, hermano, algo está pasando, pero no sé por qué me despierto a las 3 o 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y yo siento que Dios me está diciendo: párate a orar unos minutos, y algunos lo están haciendo. Gracias a Dios por eso. No son 2 o 3, son varios de ustedes los que están experimentando esto. Un servidor, también de manera ya más o menos recurrente, me está pasando que el Señor nos levanta temprano para orar, y el consejo que yo les daba en este momento era: cuando eso ocurra, digamos lo mismo que aquel niño cuando escuchó la voz de Dios. Digámosle: Señor, ¿qué quieres decirme? Tomemos la palabra de Dios, leamos algunos versículos, no muchos, 2, 3, 4 versículos, y después sigamos orando para que el Señor nos haga entender su voluntad justo a través de los versículos que nosotros hemos leído. Así que les invito, hermanos, para seguir en este movimiento de oración. Dios va a hacer cosas preciosas en nuestra vida y en la vida de la iglesia, de las congregaciones. Tengo un proyecto para ustedes, hermanos, dentro de 8 días. Y este proyecto, hermanos, es justo dedicar un poquito más de tiempo para meditar en lo que vamos a ver el día de hoy, justo en el asunto de reconocer la presencia del Señor, pedirle que su reino se establezca en nuestra vida y solicitarle que Él haga lo que quiere hacer con nosotros. Entonces, yo les invito para que durante esta semana le pidamos esto al Señor: Señor, yo quiero obedecerte más, yo quiero ser más sensible a tu voz, yo quiero pedirte que tú me ayudes a entenderte mejor, y que le entreguemos al Señor aquellas cosas que tienen que ser entregadas. Para el culto de la próxima semana, hermanos, yo estoy pensando que con la bendición de Dios vamos a tener varios testimonios. He estado invitando a algunos de ustedes, algunos líderes también de iglesias hermanas, para que nos compartan un poquito acerca de cómo escucharon ellos la voz de Dios, cómo los llamó Dios para servirle. Y si usted tiene un testimonio que quisiera compartir, hermanos que me están viendo ahorita por Zoom, o mis hermanos que están en Facebook, y quisieran compartir un testimonio acerca de cómo les habló Dios para rendir alguna parte de su vida, yo les invito para que me envíen un video, hermanos, de unos 3 minutos, 4 minutos. No sé si a mí o a Betsy, luego podemos tal vez, Betsy, publicar en Facebook tu dirección para que te lo envíen y lo podamos, hermanos, introducir dentro del próximo culto que tendremos, si Dios permite, dentro de 8 días, el jueves 2 de diciembre, tendremos un culto otra vez de adoración. Invitamos al grupo de jóvenes de la iglesia para que nos acompañe alabando al Señor. Vamos a tener testimonio, vamos a tener oración, y yo sé que va a ser un culto también precioso, donde tendremos la manifestación, el poder de Dios hablando a nuestra mente, a lo mejor tranquilamente, pero Él va a estar hablando con nosotros. Así que les invitamos para el próximo domingo.
Así que iniciemos, hermanos. Kay, si me ayudas, Kay. Un servidor pensaba esto, hermanos, mientras preparaba el estudio y pensaba en el tema de la oración. Leo lo que está aquí en letras verdes. Hay una enorme diferencia entre el resultado de nuestro trabajo y aquel que hemos puesto en oración. En lo primero, el resultado es prácticamente inevitable. En lo segundo, el resultado final es magnífico e imprevisible porque actúa la infinita sabiduría de Dios. Escribí esto, hermanos, pensando justamente en que Dios nos ha dado ciertas capacidades y habilidades. Y si ustedes actúan de acuerdo a esas habilidades, van a tener un resultado que va a ser más o menos previsible. Si ustedes hacen cosas buenas, van a tener resultados buenos. Si ustedes están arreglando el jardín y arreglan las plantas, se verá bonito, es un trabajo previsible. Si ustedes preparan el desayuno en la mañana y mandan a su hijo o hija a la escuela, es previsible que el niño va a rendir mejor porque ustedes hicieron el esfuerzo de preparar el alimento. Si ustedes, jamás lo permite el Señor, deciden irse por un camino equivocado y olvidarse del Señor, el resultado va a ser previsible, les va a ir mal. Si llegan, como llegaron algunos hombres de la historia, a olvidarse totalmente de Dios, apartar su mente de Dios y obstinarse únicamente con la búsqueda del poder personal, de la riqueza o de la vanidad, tendrán las consecuencias nefastas que Dios ha preparado para aquellos que son rebeldes, incrédulos y que se apartan de Él. Y si no, la misma historia nos va enseñando qué es lo que pasa cuando la gente se olvida de Dios. Ayer en el estudio del miércoles, nuestro hermano Benjamín decía que algo que es un dicho común y que es verdad, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y cuando en estas últimas semanas he visto una serie acerca de los eventos de la Segunda Guerra Mundial, digo, pero ¿qué había en la cabeza de este hombre Hitler cuando decidió que él tenía que eliminar a los judíos para hacer que prevaleciera la raza pura, la raza aria, los que eran güeros, altos, de ojos azules, y que él decía, esta es la raza pura, tenemos que eliminar a todos los demás? ¿En qué estaría su cabeza pensando? Y no puedo pensar en otra cosa más que estaba dentro del reino de Satanás, tratando de matar, destruir y acabar con la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Se enfrentó en una guerra con ejércitos más débiles. Al principio fue ganando, pero después entraron los ejércitos fuertes a hacerle la guerra justamente. ¿Cuál fue el resultado? Entre 60 y 90 millones de personas muertas durante la Segunda Guerra Mundial. Entre aquellos que él estaba decidido a que gobernaran la tierra, sus soldados y sus ciudadanos, más de 6 a 10 millones de personas de alemanes muertos por la locura de este hombre. Todos nosotros, hermanos, tenemos el resultado de nuestro trabajo o de nuestro proyecto, sea bueno o sea malo. Pero lo que quiero enfatizar es que cuando el trabajo que nosotros estamos haciendo está puesto en las manos de Dios, entonces el resultado es magnífico y es inimaginable. No sabemos, hermanos, hasta dónde va a llegar el alcance de los sueños, de los anhelos, del trabajo que nosotros hemos puesto delante del Señor. La palabra de Dios nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y cuando nosotros en oración ponemos nuestro trabajo delante del Señor, nos rendimos a Él para que Él tome la dirección de nuestra vida, nos sorprendemos. En el siglo XVIII había una mujer que continuamente oraba porque sus hijos fueran siervos de Dios. Y ella tuvo una gran cantidad de hijos, me parece que tuvo 15, 16 hijos, y a cada uno de ellos le dedicaba tiempo para enseñarles de la palabra. Y tomaba mucho tiempo para orar por cada uno de ellos. ¿Cuál fue el resultado? En el siglo XVIII, Dios levantó a 2 de estos chicos, hijos de esta mujer, para empezar un movimiento de oración y de ayuno en Inglaterra para que el pueblo se volviera otra vez hacia Dios. Y en este movimiento de ayuno y oración, miles y miles de personas se convirtieron al Señor
y el resultado final fue lo que nosotros conocemos ahora como la denominación de la Iglesia Cristiana Metodista. ¿Hasta dónde llegaron las oraciones de esa mujer que oraba porque Dios convirtiera a sus hijos en siervos? En la actualidad, hermanos, de los cristianos que están vivos del movimiento de la Iglesia Cristiana Metodista, hay solamente en Estados Unidos más de 28 millones de personas. En el mundo, más de 90 millones de cristianos que están dentro del movimiento cristiano metodista. Así que cuando yo digo que un trabajo es puesto en las manos de Dios, el resultado es magnífico e inimaginable lo que Dios puede hacer justamente con eso. En mi vida profesional, hermanos, yo he visto también que cuando he tenido obstáculos y lo he puesto delante del Señor, Dios abre puertas de una manera que literal me tardaría mucho tiempo en explicarles cómo fue el proceso de los milagros. Pero Dios hace milagros, hermanos, cuando nuestro trabajo está puesto en oración delante de Él. Así que yo les invito, hermanos, en esta noche a que nos sumerjamos un poquito más en la palabra y empecemos, hermanos, a disfrutar de esto que Dios tiene preparado con nosotros y que nos enseñó nuestro precioso Salvador Cristo Jesús. Padre nuestro. ¿Cuántos millones de personas conocerán el Padre nuestro? Si pensamos, hermanos, en todos los cristianos de todas las religiones y denominaciones que hay en el mundo, podríamos decir que hay probablemente 2,000 millones de personas en el mundo que conocen o han escuchado el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre nuestro. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, nos dijo que nosotros teníamos que estar atentos para que nuestras oraciones no fueran una vana palabrería, sino que realmente fueran oraciones sinceras delante de Él. Ahora, cuando hablamos del Padre nuestro, hermanos, hay 2 versículos que quisiera leer ahorita y otros 2 que quisiera comentar. Estos 2 que están aquí es Juan capítulo 11 y 12. Dice así, en la nueva traducción viviente. Vino el Señor Jesús, vino a los de su propio pueblo, los judíos, y hasta ellos lo rechazaron, siendo hijo de Dios, viendo los milagros que el Señor hacía, escuchando su palabra, hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que creyeron en Él, y lo recibieron en su vida, en su corazón, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Así que todos los que hemos creído en el Señor y lo hemos recibido en el corazón, tenemos el derecho de llamarlo Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, yo no sé si usted lo había pensado, mi hermano, pero cuando el Señor Jesucristo dijo estas palabras, es muy probable que haya habido consternación entre la gente. ¿Cómo se atreve el maestro a enseñarnos que nosotros le podemos decir a Dios Padre como si nosotros fuéramos sus hijos? De hecho, si usted estudia los evangelios en los últimos capítulos y ve el juicio del Señor Jesús, es decir, aquella ocasión en la que los sacerdotes lo llevaron para enjuiciarlo, se dará cuenta de que cuando presentaron testigos falsos para que hablaran en contra del Señor y los testigos se contradecían unos a otros, el sumo sacerdote le dijo, bueno, basta ya, dinos si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy. Y verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cuando dijo esas palabras, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo, este hombre ha blasfemado, ¿cómo se atreve a decir que él es Hijo de Dios? Los judíos, hermanos, no se dirigían a Dios como Padre. El Señor Jesucristo nos enseñó en estos versículos que acabamos de leer que cuando usted lo recibe en su corazón y cree en Él, en su palabra, en lo que Él dice,
llegamos a constituirnos como hijos de Dios. Y es maravilloso que nosotros podamos cantar justo lo que cantábamos hace unos minutos. Y mientras lo cantaba Manuel y Betsy, este canto de Abba Padre, que es una expresión que significa papito, es muy importante cuando el apóstol Pablo nos dice que nosotros no sabemos qué pedirle a Dios, pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, de manera que nosotros podríamos aún acercarnos a nuestro Padre Celestial para decirle, papito, porque Él está cercano, muy cercano a nosotros. Él es nuestro Padre. Así que cuando nosotros oremos esta oración, hermanos, tengamos presente que esta relación que tenemos con el Señor estaba prohibida para mucha gente. No cabía en su mente. Y a nosotros, nuestro amado Señor Jesucristo, nos ha dado la bendición de tenerla aquí en nuestro corazón, Aquí en el corazón habita la presencia de Dios, habita la presencia del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros, hermanos, podemos sorprendernos, sí, por lo que pensaban los fariseos y sacerdotes, y sorprendidos los discípulos, pero nosotros podemos acercarnos a Dios con esta confianza. Ahora, cuando nosotros estamos hablando acerca de esta palabra, hermanos, de esta oración, Kay, si me ayudas, la oración empieza justamente con estas palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde vive Dios? He hecho esta pregunta en muchas ocasiones a reuniones de niños, y los niños casi siempre me han dicho, Dios vive en los cielos. Y también me han dicho, Dios vive aquí en mi corazón. Hace 8 días hablábamos, hermanos, de que nosotros podemos sorprendernos con lo que Dios le ha dado a la gente, a los niños en particular. Y los niños saben cuál es la dirección de Dios. En otro estudio hablábamos del teléfono de Dios que mi hermano Saulito alguna ocasión me enseñó siendo yo un adolescente. El teléfono de Dios es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas y maravillosas que tú no sabes. Y la dirección de Dios está en los cielos. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 49? Es una referencia que se hace a otro pasaje de la Escritura en Isaías 66. Dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? El cielo es el trono de Dios, es el lugar donde Dios se sienta, donde gobierna, donde observa, donde ve. Y cuando el Señor nos habla, hermanos, acerca de esta expresión, Padre nuestro que estás en los cielos, para un servidor, hermanos, alguien lo podrá interpretar de otra manera, pero yo lo veo así, creo que tengo el Espíritu de Dios para decir esto también. Yo entiendo algo, hermanos, que si bien es cierto, el Señor nos da toda la confianza para que nosotros podamos acercarnos a Él como nuestro Padre y llamarlo incluso papito o papá, si Dios nos da esta confianza, también, hermanos, en esta primera expresión de estás en los cielos, a mí me habla acerca del respeto que merece nuestro Padre. Por eso es que cuando escucho a algún otro siervo del Señor hablándole de usted a nuestro Padre Celestial, digo, bueno, mi hermano tiene una relación cercana con el Padre, pero le tiene muchísimo respeto. Por eso no se atreve a hablarle de tú al Padre Dios y le habla con respeto a su Padre. Yo creo que las dos cosas son válidas. Acercarnos con esa emotividad que algunos tienen, con esa calidez que algunos tienen para decirle, Señor, papito, necesito tu abrazo. O también ir en el otro extremo y decir, no, mi Padre merece todo el respeto porque Él es, su trono está en los cielos, es el Señor del cielo y de la tierra y yo me dirijo a Él de usted.
O puede ser que en medio nosotros nos encontremos hablando como siempre hablamos, Padre amado, precioso Señor. Pero ni una cosa está buena o mala, sino lo importante es la relación que tenemos con nuestro Dios. Pero cuando el Señor nos habla acerca de su trono que está en los cielos, hermanos, yo entiendo que también el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado porque debemos tener un cuidado reverente en nuestras vidas. De hecho, Proverbios capítulo 1:8 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el respeto reverente que tenemos hacia nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Cuando pienso, hermanos, en este respeto, encuentro en la palabra de Dios algunos ejemplos de lo que es totalmente la falta de respeto hacia nuestro Padre y las consecuencias que vienen. Y pensaba en Daniel capítulo 4, cuando Dios habla al rey, que era el soberano sobre todo el mundo conocido en ese entonces, uno de los imperios más grandes que ha habido. Y cuando Dios habla a Nabucodonosor a través de un sueño, y él no entiende de qué se trata, y manda llamar a los sabios, y finalmente aparece allí Daniel, y Daniel le da el sueño y la interpretación. Y ahí en Daniel capítulo 4, versículo 19, Daniel le dice lo que está ocurriendo. Le dice al rey Daniel, le dice a Nabucodonosor, rey, lo que tú has soñado sea para tus enemigos y la interpretación del sueño sea para los que te desean el mal. Porque lo que Dios te quiere decir ahorita es algo muy fuerte. Y Nabucodonosor escucha. Y le dice Dios, yo te he dado todas las cosas que tú tienes ahora. Si tú continúas con este corazón lleno de soberbia, yo te cortaré de tu reino. Y no te cortaré totalmente. Así como en el sueño tú viste que solamente era cortado del tronco hacia arriba, así el reino te será quitado durante 7 tiempos. Pero cuando tú reconozcas que eres creación mía y que yo soy tu rey soberano, entonces te restableceré todo lo que te he quitado. Y el pasaje en Daniel capítulo 4 nos habla acerca de que este rey un día salió a las terrazas de su palacio, que fue conocido en la antigüedad como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Y él salió y paseándose por la terraza dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Es decir, él se olvidó totalmente de Dios y empezó a pensar que todo lo que tenía era porque él era muy fuerte, poderoso y lo había hecho para su propia gloria. Y dice la Biblia que en ese momento Dios permitió que ese hombre perdiera la razón y se convirtió como un animal y le crecieron las uñas y lo expulsaron del palacio y andaba en el bosque comiendo de lo que había de la tierra. Y durante un tiempo, 7 tiempos, dice la Escritura, no sabemos si fueron 7 años, ese hombre estuvo viviendo así, olvidado totalmente de la gente y aparentemente olvidado de Dios. Pero Dios le había dado una promesa y le había dicho, cuando tú me reconozcas, entonces yo te regresaré otra vez lo que has perdido. Y después de esos 7 años, nos dice la Escritura que estando él allí, vino un rayo de luz a su mente y entendió todo lo que había pasado. Y se arrepintió y se humilló delante de Dios y le dijo, Señor, yo todo lo que tengo es porque he sido un necio, pero te voy a reconocer a partir de ahora. Y la Biblia dice, hermanos, que él movió todas las cosas en su reino para que lo restituyera nuevamente como el rey que había sido años antes. Y cuando se escribe este capítulo, a mí me parece maravilloso cómo Nabucodonosor empieza a narrar todo esto diciendo, las cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Él reconoció que el Rey de los cielos es el Rey que gobierna sobre todo.
Cuando nosotros, hermanos, tenemos esta cercanía con el Señor, pero al mismo tiempo está este reconocimiento de su presencia y de su soberanía, reconocer que Él es el Rey de mi vida, el Rey de todo lo que hay. Hermanos, lo que Dios tiene para nosotros es algo maravilloso, porque las cosas que Él ha preparado para hacer, las va a hacer a través de nuestra vida. Dios hace cosas maravillosas. Ok, si me ayudas con la siguiente, hija. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hubo un siervo de Dios llamado San Agustín, que fue obispo de Hipona en el norte de África. Él vivió entre los años 354 al 430. Y él escribió varios libros y algunas de esas oraciones, incluso nosotros las hemos citado aquí. Dentro de uno de esos libros, él escribió algo acerca de la oración del Padre Nuestro. Escribió esto. Esta oración se hace así, no porque el nombre de Dios no fuera ya santo, sino porque los hombres deben mantenerlo santo. Esta oración se hace así, no porque el nombre de Dios no fuera ya santo, sino porque los hombres deben mantenerlo santo. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa esta expresión para nosotros? Significa, hermanos, que cuando nosotros oremos, le damos a nuestro Padre Celestial la reverencia que merece su santidad. Significa también que la palabra que nosotros predicamos debe ser una palabra sin corrupción, sin manipulación. Es triste decirlo, hermanos, pero muchas de las cosas que nosotros escuchamos a veces a través del Internet no son otra cosa que versículos manipulados por alguna persona, algún predicador para tener algún provecho personal. Pero el santificar el nombre del Señor, el reconocer que Él es santo, implica justamente que la iglesia esté libre de falsos profetas, de personas que buscan su propio provecho, extorsionando, manipulando, aprovechándose de la gente. También, hermanos, y quizá esto sea un poco más personal, más aplicado a la vida, el santificar el nombre del Señor, hermanos, significa que también nuestra boca se abstenga de cosas que son ofensivas. Y cuando pienso en esto, hermanos, pienso en el testimonio que nos ha dado nuestro hermano pastor Jesús Contreras, cuando se le invitó a predicar siendo un joven. Y dice que él estaba aterrado por el pensamiento de que al estar en la dirección se le saliera alguna palabra de esas que tenía él tan metidas dentro de su mente y de su boca como conversación habitual. Y él empezó a orar y le dijo, Dios, líbrame de esto. Yo no quiero fallarte de esta manera. Y el testimonio de nuestro hermano es, y Dios me escuchó. Y todas estas palabras que había en mi mente, que eran ofensas para la gente y para Dios, Dios las quitó y no las volví a mencionar nunca más. Yo creo, hermanos, que justo el pedirle a nuestro Padre Celestial que su nombre sea santificado, tiene que ver con esta decisión de nuestro corazón de que no salgan palabras torpes de mi boca, que no salgan palabras corrompidas, palabras que dañen a otra persona, palabras que ofendan a mi Dios. A eso se refiere, hermanos, yo creo, el asunto de que el nombre de Dios sea santificado. A eso pienso que San Agustín de Hipona se refería cuando decía que el nombre de Dios debería ser santificado entre los hombres. Y también no podríamos sino decir acerca de esta santidad, que significa también, hermanos, que nuestra vida tiene que mantenerse en la pureza que Dios quiere. Sí, yo sé, es muy difícil. Vivimos en un mundo, hermanos, en el que encontramos toda clase de cosas sucias, toda clase de cosas obscenas,
imágenes que se transmiten por la televisión, que están en los periódicos, que aparecen por todas las partes. Vemos muchas cosas que pueden manchar nuestra vida. Pero algunas ocasiones, hermanos, cuando un servidor como hoy va al Parque Tesosomoc y veo el agua, hermanos, me doy cuenta de que el agua está sucia. Se ve que hace tiempo que no la limpian. Pero después observo a los patos que están allí, hermanos, y me doy cuenta de que los patos pueden estar dentro del agua sucia y sus vestiduras, su piel, no sé cómo se llame, sus plumas, se conservan puras. Pienso que eso es lo que Dios hace con nosotros. El Señor Jesucristo en Juan 17 oraba al Padre diciendo, Señor, no te estoy rogando que los quites del mundo, te estoy pidiendo que los apartes del mal. Y el santificar el nombre del Señor, hermano, significa mantener esa clase de pureza que el Señor quiere. Que aunque el mundo tenga sus costumbres, nosotros decidimos que queremos honrar a Dios con nuestra vida. ¿Qué hice? ¿Me ayudas? Que tu reino venga pronto, nos dice la Nueva Traducción Viviente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Este debe ser en nuestro anhelo, hermanos, que se cumpla la voluntad de Dios, así como los ángeles en el cielo obedecen a Dios y hacen todo lo que Él les dice, así que también nosotros seamos instruidos para rendir nuestra voluntad a Dios y decirle, Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida y esto es lo que yo quiero hacer también. Quiero rendir mi voluntad a ti. Quiero que se cumpla tu voluntad en la tierra, en mi vida, así como los ángeles cumplen tu voluntad en el cielo. ¿Cómo es el reino de Dios que esperamos, hermanos? ¿Cómo es el reino de Dios que esperamos? A veces me sorprende, hermanos, cuando hablo con algún niño, algún adolescente, en otro tiempo con alguno de mis hermanos mayores, porque en alguna faceta de su vida, en algún tiempo de su vida, el ir a la iglesia les pareció una cosa aburrida. Y decían, es que estar en el templo es como un poco aburrido. Y lo he escuchado en algunas ocasiones con comentarios de niños, adolescentes o incluso adultos. Quizá cuando nosotros pensamos en la iglesia de esa manera, nosotros no podemos decirle al Señor que venga a su reino, porque no nos parece así como que algo sea muy atrayente o divertido o que nos bendiga. Pero lo que yo les he dicho es, lo que ocurre es que no has conocido todavía el amor de Dios. No has entendido todavía de qué se trata el ir al templo y adorar y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Pero cuando nosotros amamos a Dios y pasamos tiempo en su presencia adorándolo, escuchando su voz, nos damos cuenta de que el tiempo fluye. Para algunas personas, el reino de Dios quisieran que fuera como Disneylandia o algo así. Para los que hemos tenido la bendición de ir a Walt Disney, nos damos cuenta de que sí, es una diversión para los niños. Pero para los padres que tenemos que hacer la cola de 40, 50 minutos para que ellos se puedan subir a uno de los juegos, diríamos, no, esto no es el cielo. Aunque haya muchas personas felices, el estar ahí parados bajo el rayo del sol y caminar y caminar y caminar, no parece lo más divertido. ¿Cuál es el reino que nosotros esperamos? Ahora, déjenme decirles, hermanos, que la Biblia nos habla acerca de dos tipos de reinos. Y nos habla acerca del reino del mal. En este reino, el gobernante Satanás tiene su propia gente que vive en incredulidad, en rebeldía, en egoísmo. Se mueven bajo el principio de primero yo, después yo y al final yo. Y los demás, que les vaya como sea. De que lloren en la otra casa a que lloren en la mía, no, que lloren en la otra.
Es un reino donde la gente solo piensa en sus propios intereses. Es ególatra, vanidosa, egoísta, orgullosa, pedante, grosera. Es el reino en donde Satanás tiene su propio pueblo, su propia gente. Tiene sus propias reglas. Y así como Juan capítulo 10, versículo 10 nos habla acerca de cómo viene el ladrón, que no viene sino para robar, matar y destruir. La gente que se mueve bajo este reino del enemigo justamente piensa en este asunto. Si tengo que robar para tener algo para mí, me lo robo. Si tengo que matar alguna relación con otra persona para tener mi propio provecho, que se acabe. Si tengo que destruir alguna cosa para que yo pueda ser beneficiado, si el mundo se tiene que acabar, aunque yo siga contaminando o no levante descendencia para que este planeta siga siendo un planeta habitado, bendecido por Dios, lo haré. Este reino del mal tiene su gobernante, su gente, sus reglas y también su destino. Y el Señor Jesucristo nos dice que solamente hay dos caminos. Hay un camino de muerte y de muerte eterna. Hay un camino de muerte en esta tierra en la que se van destruyendo todas las cosas, todas las relaciones, todo el amor, todo el cariño entre esposos, entre hijos, entre compañeros de trabajo, entre amigos. Hay un camino de muerte o hay un camino de vida a la que Él nos llama. Y justamente el otro reino del cual nos habla la palabra de Dios es el reino de Jesús. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Él viene del Padre justamente a establecer su reino aquí en la tierra. Por esa razón llamó a sus discípulos, para que sus discípulos entendieran que su propósito como rey es que ellos tenían que extender el reino suyo en esta tierra. Para eso fuimos llamados. Ese es el propósito justamente por el cual hemos sido llamados por el Señor, para que entremos a una nueva vida, a un nuevo reino y extendamos y traigamos el reino de Dios a la tierra. Dentro de 8 días, que primero Dios nos reuniremos, hermanos, otra vez, yo estoy emocionado por escuchar a algunos pastores que hemos invitado para que nos manden un testimonio o para que vengan aquí acerca de cómo Dios los llamó para extender su reino. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Cuándo escucharon la voz de Dios? ¿Qué luchas había que tuvieron, que se libraban dentro de ellas antes de aceptar este llamado de decir, sí, yo entrego todo lo que soy, todo lo que tengo para ser un ciudadano del reino que extienda el reino de Dios? Ahora, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hermanos, hablamos hace algunos meses acerca de 5 bendiciones que nosotros tenemos cuando entramos a ese reino de Dios. Tal vez se acuerda alguno de ustedes, las 5 bendiciones del Hijo de Dios. Y en el reino de Dios, hermanos, está aquí justamente estas 5 bendiciones. Hay buenas noticias para los pobres. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? No tienes que vivir en pobreza de ningún tipo. No tienes que vivir con una pobreza emocional. No tienes que vivir con una pobreza en las relaciones humanas. No tienes que vivir en una pobreza de soledad. No tienes que vivir en una pobreza económica. No tienes que vivir en una pobreza espiritual. En el reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo, porque Satanás no ha venido solamente sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, nos dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que en este reino del Señor, la palabra dominante es la bendición de Dios expresada a través de sus promesas. Él ha venido a dar buenas noticias a los pobres. En este reino, Él nos ha dicho que ha venido a dar libertad a todos aquellos que están cautivos. Y la cautividad no quiere decir que yo esté atado solamente con cadenas. Algunas personas están atadas por sus pasiones. Algunas otras personas están atadas por los recuerdos malos del pasado. Algunos otros están atados por hábitos que no pueden acabar con ellos. Pero el Señor ha venido a dar libertad a todos los que están cautivos. Ha venido a dar vista a los ciegos, aquellos que necesitan una luz espiritual y
tener la posibilidad de tener un nuevo panorama, a que la luz empiece a irradiar y ellos sepan por dónde caminar. El Señor ha venido a traer libertad a los oprimidos, a todos aquellos que están sufriendo tristeza, depresión, ansiedad. El Señor, dentro de su reino, nos dice, hijito, lo único que tú tienes que hacer es orarlo, entregarlo, y yo te voy a sanar de eso. Es un reino de bendición. Y en ese reino, hermanos, está la proclamación de la buena voluntad del Señor. ¿Qué quiere decir? Que Dios quiere hacer lo que quiere hacer, pero solamente lo hará con aquellos de sus hijos que quieran disponer su corazón para rendirse a Él y entregarse a Él totalmente. Empecé diciendo, hermanos, que el fruto de nuestro trabajo tiene sus consecuencias. Pero cuando ese trabajo es puesto en las manos de Dios, el resultado es magnífico e imprevisible. Es grandioso. Es maravilloso lo que Dios puede hacer. Hey, si me ayudas con la 6 o 7, ya que. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Cuando pensaba en este estudio, hermanos, pensaba, voy a hablar de una de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Y ese es justamente que nosotros podamos rendir nuestra vida al Señor como Él quiere. Déjenme expresarlo de esta manera. A todos nosotros, en general, nos gusta dar nuestra mejor cara. Venimos a la iglesia y me pongo camisa de cuello y corbata y suéter, o me pongo saco porque digo, me van a ver. Nos gusta dar nuestra mejor cara. Y algunas ocasiones, hermanos, cuando nosotros estamos orando con Dios, nos gusta también dar nuestra mejor cara, sin darnos cuenta de que Él nos conoce perfectamente, con ropa o sin ropa, nos conoce perfectamente. Y no queremos hablar con Dios acerca de aquellas cosas que su Espíritu Santo nos ha dicho que tenemos que cambiar. Y no queremos hacerlo porque suena un poco incómodo. ¿Cómo le voy a hablar a Dios acerca de estas cosas que para mí son algo con lo que yo estoy batallando? ¿Cómo le digo a Dios acerca de mis temores? ¿Cómo le digo, cómo me rindo a Dios acerca de estos sueños que yo tengo para el futuro? ¿Cómo se lo entrego? Me acuerdo que cuando un servidor compramos nuestra primera casa, mi esposa y yo, allá en 1984. Nos sentíamos muy contentos porque habíamos comprado nuestra casa. Obviamente, pues la estábamos pagando, pero pues a veces la economía no funciona. Y entonces no tenía suficiente dinero y me empecé a atrasar con las mensualidades. Tanto, pues que recibí cartas del banco, pues exigiéndome que pagara, o que me iban a embargar, o que me iban a quitar la propiedad. Y yo estaba muy preocupado por esa situación. Y me acuerdo que en un retiro espiritual hablé con el pastor Jorge Robles Anderson, quien está ya en la presencia del Señor. Y le platiqué mi situación y le dije, hermano, estoy preocupado, no sé cómo pagar esto, estoy bien endeudado, no hay trabajo, no sé qué hacer. Le estoy hablando, hermanos, de que esto ocurrió en mis años 20. Ahora, desde luego, Dios nos ha dado otra visión, pero en ese entonces no sabía qué hacer. Y entonces cuando le platiqué al hermano, me dijo, pues es bien fácil. Soy todo oídos, hermano. Es bien fácil solucionar tu problema. Y yo le dije,
pues dígame, hermano, porque yo voy a perder la casa y no sé cómo voy a hacerle. Y me dijo, es tan sencillo como que tú reconozcas que todo lo que tienes le pertenece a Dios. Si todo lo que tienes le pertenece a Dios, entrégaselo. Entrégale la casa. Y yo dentro de mí, no le dije al pastor, pero estaba pensando, ay, sí, lo dice muy fácil. ¿Qué tal si me la pide Dios? ¿Qué tal si sí se la entrego y luego me la pide? Me voy a quedar sin nada. Pero entendí lo que el pastor quería decirme. Cuando más nos aferramos a las cosas, nuestra vida se centra en ello y entonces ese es nuestro tesoro. Y dice el Señor, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y lo que nosotros necesitamos es quitar el tesoro que está allí en las cosas materiales para que venga el tesoro que viene de parte de Dios. Para que se cumpla lo que dice el libro de Proverbios, que cuando el Señor nos da, en la riqueza que Dios nos da no hay tristeza, hay alegría, hay bendición. Así que después de haber escuchado al hermano, yo le dije, está bien, si usted me ayuda vamos a orar. Y en ese momento oramos al Señor y yo le dije, Padre, te entrego mi casa. Me duele porque me ha costado trabajo, pero te la entrego. Si se tiene que perder, que se pierda, Señor. Pero no se perderá mi confianza en ti. ¿Qué es lo que ocurrió, hermanos, en los meses siguientes? Que nosotros decidimos que no podíamos con ese compromiso y decidimos venderla. La vendimos barata, creo, a un hermano en la fe, pensando que el Señor podía bendecirles a ellos. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Tomó esa casa, hermanos, y nos bendijo con otra. Cuando nosotros nos aferramos a algo y ponemos nuestro corazón allí, hermanos, resulta que eso en lo que nosotros nos aferramos se convierte en un obstáculo para que Dios siga desarrollando su carácter, su amor, su pasión dentro de nosotros. Así que tenemos que entregarlo. Ahora, hablé de un asunto material, pero a veces, hermanos, hay cosas que están dentro de nosotros y que nosotros necesitamos entregárselas al Señor y aún reconocer que eso malo que ha venido en nuestra vida ha venido porque el Señor lo ha permitido y Él espera que nosotros lo entreguemos. Déjenme explicarlo con un ejemplo. Hay situaciones que a veces, hermanos, nos avergüenzan un poco o mucho por alguna decisión que nosotros hayamos tomado. Eso le ocurrió a un hermano, un pastor de la iglesia de Saddleback en Estados Unidos. Ahorita les digo su nombre. Este hermano se llama John Baker. Este hermano John Baker, el pastor, uno de los pastores de Saddleback en Estados Unidos, fue un hermano que vivió en el alcoholismo, atrapado en las redes del alcoholismo, y él simplemente no podía librarse de esa situación, hasta que conoció al Señor, y empezó a estudiar la palabra, y empezó a meterse en oración buscando de Dios. Y lo que Dios hizo, hermanos, fue transformarlo totalmente. ¿Cómo ha transformado Dios a muchas personas que estaban en drogadicción o en el alcoholismo o en cualquier otro vicio? Dios lo ha hecho por miles y miles de veces. Pero este hermano decidió hacer algo más. Decidió entregarle al Señor su fracaso. Y le dijo, Señor, yo te entrego mi fracaso, todos esos años perdidos, esas relaciones perdidas que yo tuve por causa de mi adicción, te las entrego a ti. Y Señor, si en algo te sirve, yo te entrego mi vida para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Y estando en oración, hermanos, el Señor le inspiró para empezar a escribir el proceso por el cual él había pasado y cómo la palabra de Dios lo había llevado de un nivel a otro. Escribió un libro que se llama Celebremos la Recuperación. Y ese libro se convirtió en una campaña en la iglesia de Saddleback y tiene que ver justamente con el librarse de todos aquellos hábitos, de entregarlos al Señor, de renunciar a ellos y de esperar en la voluntad de Dios.
Ese libro tuvo tanto impacto que después fue llevado como programa oficial en todas las penitenciarías de los Estados Unidos. Y el presidente George Bush, en 1994, reconoció a John Baker como uno de los hombres más influyentes y que había ayudado a transformar literalmente la vida de miles de personas. ¿Cómo pudo ser eso? Porque si yo trabajo, tengo una consecuencia natural de mi trabajo. Pero si lo que yo estoy haciendo está rendido a Dios, aún mis propios problemas, mis propias fallas que tengo están rendidas a Dios, lo que Dios puede hacer es algo impresionante, magnífico, porque interviene la sabiduría de Dios. Cuando el Señor nos habla, hermanos, acerca de entregarle a Dios aquellas áreas de nuestra vida que nos cuesta trabajo, y yo sé que les estoy pidiendo algo difícil, pero durante esta semana yo quisiera pedirles que oremos al Señor para entregarle alguna área de nuestra vida a nuestro Padre y decirle, Señor, de veras, yo quisiera pedirte que tú tomes control de esto, porque yo no puedo. Yo no puedo, Señor, pero te lo entrego. Que nos dejemos, hermanos, sorprender por lo que Dios puede hacer cuando rendimos nuestra voluntad a Él. En Juan 17, hermanos, cuando la palabra de Dios nos está hablando acerca de la oración del Señor Jesucristo, Él está orando con su Padre y le está diciendo, Padre, esto que voy a pasar ahorita no lo quiero. Desde luego, Él es Dios, Él sabía que esa noche lo iban a apresar, lo iban a torturar, lo iban a golpear, escupir, después lo iban a bofetear, le darían de latigazos, lo llevarían a la cruz, le pondrían esos clavos. El Señor sabía eso perfectamente y estaba orando en su condición de hombre diciendo, Padre, yo no quiero eso. Realmente yo no quiero. Si hay otra manera, Padre, hazlo. Pero Señor, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y pedirle, hermanos, al Señor que haga lo que Él quiere hacer, requiere de mucho valor. Pero si nuestro Padre no hubiera determinado que su Hijo muriera por nosotros, muriera y diera su vida por nuestros pecados, ninguno de los que estamos ahorita reunidos estaría aquí. El precio que pagó el Señor fue altísimo, pero esa voluntad de rendirse al Padre produjo un fruto impresionantemente grande de miles de millones de personas en el mundo, de los tiempos pasados, del tiempo actual, de los que vendrán en el futuro. Una decisión así entregada al Señor tiene el poder, hermanos, de transformar literalmente el mundo, nuestra vida, pero también la vida de la gente que nos rodea. Así que terminamos con la última diapositiva en la que nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, haz lo que tú quieres hacer. ¿Por qué pediríamos algo así? Yo me preguntaba. Hermanos, es por la certeza de que su sabiduría es infinita. Su mente es más grande que la nuestra. Y su abundante amor no tiene medida. Cuando Juan en el capítulo 1 habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y dice, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Me encanta cómo esa palabra gracia en otras traducciones de la Biblia dice, y estaba lleno de su abundante amor y fidelidad. Y ese es el amor de Dios que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Él, hermanos, esa gracia, ese abundante amor, esa fidelidad de Dios se manifiesta en nuestra vida. Así que yo les diría como hermano mayor, hermanos, crucemos el río. Entreguen al Señor aquellas cosas que el Espíritu Santo ha estado hablando con ustedes en su mente durante estas semanas de oración. Yo sé que Dios les ha hablado y hay cosas con las que están luchando, pero es tiempo de entregárselas al Señor. ¿Quieren orar conmigo, hermanos? Cierren sus ojos. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo ruego, Padre, por cada uno de los que están en Zoom, Padre, que me están viendo. Por todos los que están en Facebook, Padre. Por todos los que van a ver las repeticiones de este programa. Señor,
Que tu Espíritu Santo nos toque, Padre. Que tu Espíritu Santo nos convenza en nuestra mente y en nuestro corazón a través de tu preciosa paz, Señor, de que nuestro futuro puede ser mucho mejor cuando está rendido a tus pies. Y Señor, en esta noche lo que nosotros venimos a decirte es, Señor, haz lo que tú tienes que hacer con nuestra vida, Padre. Amado Dios, nos rendimos a ti, Padre, y te pedimos bendición para tu pueblo, bendición para tu iglesia, bendición para cada uno de estos hermanos y hermanas que en esta noche estamos orando. En el nombre de Jesús lo pedimos y te agradecemos. Nosotros creemos en ti, Padre. Creemos en tu poder. Creemos en tus promesas. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermanos.